Señoras y señores, buen día. Como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida a la Tribuna Cataluña del Fórum Europa, que organizamos en esta oportunidad con la colaboración de Asistencia Sanitaria y Red Eléctrica de España. Hoy proseguimos el ciclo que venimos dedicando a las elecciones al Parlamento Europeo del próximo 7 de junio y tenemos la especial satisfacción de hacerlo con el candidato cabeza de lista del Partido Popular, don Jaime Mayor Oreja, al que va a presentar nuestro buen amigo don Rodrigo Rato. La tribuna es suya. Buenos días. Es para mí un placer y un honor presentar a Jaime Mayor en Cataluña, en Barcelona, en el comienzo de esta, supongo que precampaña, legalmente hablando, de las elecciones europeas. Y muy brevemente, presentar a Jaime es muy fácil porque todo el mundo lo conoce, por lo tanto, me olvide de algo o no, no va a tener importancia. Pero sí quisiera resaltar que Jaime proviene de una familia de políticos ligados a temas importantes y cruciales de la vida española de los últimos 25 años. Y a mí se me ocurren tres: la presencia de España en Europa, la consolidación de la paz y de la democracia en el País Vasco y la unión del centro-derecha. En esos tres temas, entre otros, Jaime ha sido una persona importante y esencial. A principios de los años 80, Jaime fue determinante en la unión entre UCD y Alianza Popular, de donde surgió en el año 89 el Partido Popular. En el primer gobierno del Partido Popular, en el año 86, volvió a jugar un papel esencial, primero en nuestros acuerdos con los nacionalistas y después, como ministro del Interior, construyó la estrategia política de la derrota de ETA, sobre la que sus sucesivos sucesores han construido una muy importante victoria para toda España. Si nos remontamos al año 96, se acordarán ustedes que Jaime recogió entonces un Ministerio del Interior dividido y con serios problemas con la opinión pública. Lo fue capaz de cambiar y lo convirtió en la pieza central de la lucha contra el terrorismo y de la paz y la democracia en el País Vasco. En esa época, España y Francia al fin dieron pasos de colaboración policiales importantes que tan buenos frutos dieron entonces y están dando. Después del Gobierno, colaboró activamente con nuestro partido en el País Vasco y en el año 2004 encabezó la candidatura a las elecciones europeas del Partido Popular. También, si hacen ustedes un poquito de memoria, el año 2004 encabezar una candidatura del Partido Popular pues no era fácil. Acabábamos de perder las elecciones generales y hacía falta una persona importante y una persona fuerte que diera confianza para evitar una segunda derrota, y Jaime lo consiguió. Hoy vuelve a encabezar la candidatura del partido al Parlamento Europeo. Ahora el momento difícil es más bien en España y en Europa como consecuencia de la actual crisis económica. La gran recesión, en palabras de Paul Volcker, el exdirector de la Reserva Federal norteamericana, esta situación económica está transformando la globalización
tal y como la hemos conocido en los últimos 20 años. Modelos de crecimiento nacionales desde China a Estados Unidos, en los países industriales o en los países emergentes, están siendo cambiados y transformados. Ningún país exportador o deficitario se está salvando de enfrentarse a una nueva realidad. Y, por lo tanto, la agenda europea no puede ser ajena a esta gran transformación de la economía mundial. Para empezar, una de las zonas del mundo que se va a ver más afectada está dentro de la Unión Europea, el este. Las instituciones europeas, el Banco Central, la Comisión, el Consejo y, desde luego, el Parlamento Europeo, van a enfrentarse y van a tener que definir una nueva agenda, tanto para dentro de la Unión Europea como para el papel de Europa en el mundo. En este contexto europeo y mundial, creo que a los españoles y a los europeos nos hacen falta personas capaces, fuertes y con experiencia probada. Jaime Mayor es una garantía para España, para Europa, y, como he dicho para comenzar, es para mí un honor y un placer presentarle hoy en Cataluña, aquí en Barcelona. Muchas gracias. Muy buenos días. Mi agradecimiento a este foro de Nueva Economía, a todos ustedes, a unos por su invitación y a otros por su presencia esta mañana para compartir algunas reflexiones en torno a la celebración de las elecciones que vamos a protagonizar los europeos juntos el próximo 7 de junio. Pero permítanme, antes que nada, expresar mi agradecimiento y mi admiración a Rodrigo Rato. Agradecimiento por haber tenido la amabilidad de presentarme esta mañana, por las cariñosas palabras que me ha dedicado, pero especialmente por lo que hoy ni se ve ni se oye: su apoyo, su ayuda y, sobre todo, su amistad desde hace ya muchos años. Querido Rodrigo, hoy tu presencia nos introduce en materia. Hoy en España el debate que tenemos planteado, las dudas con las que nos quedábamos muchos tras escuchar a Zapatero en el reciente debate del Estado de la Nación, es saber cómo, de qué manera, de qué fórmula, con qué recetas vamos a poder salir de la crisis económica que hoy vivimos. Y ante ese debate, Rodrigo Rato es en sí mismo una respuesta. Yo creo que nunca han sentido más seguridad y más confianza los españoles en la política económica de un gobierno que cuando Rodrigo Rato era el responsable de la misma. Porque la política económica requiere liderazgo en su gestión, requiere ser diseñada a través de un modelo, de una estrategia, de un proyecto global. Requiere afrontar los problemas desde el realismo y no desde la negación de la realidad. Requiere adoptar medidas eficaces, eficientes y difíciles, y no medidas de maquillaje que pronto se desinflan por su propia inconsistencia. Rodrigo Rato puede enorgullecerse de haber dirigido una política económica que redujo al paro en España del 23 al 11% y que creó 5 millones de empleo, y que a la vez nos introdujo en el euro y permitió cumplir con la convergencia europea, convirtiéndonos en un ejemplo y en una referencia para los demás países de la Unión. Yo creo que ese es el mejor elogio que puedo hacer en este momento de la trayectoria política de Rodrigo Rato. El haber sido en buena medida el responsable de una herencia en lo económico, la mejor de cualquier gobierno de España, y que Zapatero ha dilapidado y despilfarrado con prodigalidad. Rodrigo Rato fue consciente
que en épocas de bonanza es cuando hay que hacer reformas, y trató de hacerlos, aunque se encontrara con una huelga general. Los siguientes no lo hicieron. Trataron, eso sí, de emular los resultados que había alcanzado Rodrigo Rato y su equipo, pero al final infartaron nuestra economía y no tuvieron el coraje de hacer las reformas como sin duda exigía la situación. Y es verdad, no han tenido huelgas generales, pero es verdad, hoy tenemos más de 4 millones de parados en España. Por eso, señoras y señores, de la crisis, de su diagnóstico, vengo a hablar hoy aquí y vengo también a hablar de Europa. Hay pocos escenarios en España mejores para entender la importancia de lo que significa Europa que Barcelona y Cataluña en su conjunto. Como vasco, como donostiarra, para mí, Cataluña ha sido históricamente la vanguardia del acercamiento de España a Europa. Cataluña ha mirado siempre a Europa, social, cultural, económicamente. Y yo me atrevería a decir que Cataluña no solo ha sido pionera en aprender y acercarse a Europa, sino que, por así decirlo, ha sido antes Europa que el resto de España. Cataluña fue el principal nexo de unión económico, industrial y cultural entre España y Europa. Ha sido una comunidad líder en España, lo es, y es una comunidad líder en conciencia europea. Por ello, hablar en Barcelona de la importancia y de la trascendencia que para los catalanes y para todos los españoles tiene lo que ocurra, lo que se decida en Europa es casi innecesario, es casi una obviedad. El 7 de junio tenemos también un escenario, sin duda, muy especial en estos momentos en España. Porque hablando de elecciones europeas, primero hay que hablar de España, saber lo que nos ocurre, lo que compartimos con los demás europeos, lo que nos singulariza, lo que nos separa de los países europeos, que también están en crisis, pero que no tienen la misma crisis que nosotros. Nosotros tenemos, sin duda, una crisis de paro que no tienen otros países europeos. Nosotros, en número de parados, en número de puestos de trabajo que hemos destruido en un tiempo récord, lamentablemente estamos a la cabeza de los principales países de la Unión Europea. Y por eso lo que ocurre en España es singularmente grave, porque se ha cebado esta crisis con especial virulencia en España. Y lo es porque aquí también tenemos una crisis singular. Hay un complemento añadido que no se produce hoy en el resto de los países de la Unión Europea y que algunos no quieren verla ni diagnosticarla. Y es una exagerada crisis de valores que hoy padecemos y sufrimos en España. Una crisis, por eso, además de económica, tiene ese carácter de crisis política, como si la transición estuviese ciertamente exhausta, como si tuviésemos una crisis nacional y, en definitiva, una crisis de carácter moral. Por eso, el 7 de junio vamos, sin duda, a celebrar las primeras elecciones desde la confirmación de la crisis. Y a partir de estas elecciones, todas las elecciones que celebremos, sea cual sea el carácter de la misma, serán elecciones para, sobre y ante la crisis. Y por eso nosotros queremos aproximarnos a la realidad y no fundamentalmente alejarnos de ella a lo largo de estas elecciones. Hecha esta introducción, primero, ¿qué dos actitudes caben hoy ante la crisis? La primera es la de instalarse en la crisis, como la que, en mi opinión, se instala Rodríguez Zapatero. Se instala en la crisis y con ello lo que viene a decir es que solo se ajusta la crisis con más desempleo en el futuro en España. Solo se adoptan medidas dispersas, cuya eficacia rápidamente se diluye, que son más que medidas que formen parte de un plan y de un proyecto y de una idea, son efectos, golpes de efecto,
que siempre son de eficiencia discutible. Se valoran una y cada medida, cuando realmente lo que hay que tratar es de abordar el conjunto de las mismas, lo que está detrás de un esfuerzo colectivo de un gobierno. Y los que, por otro lado, creemos que hay una alternativa, los que creemos que fundamentalmente España tiene que introducirse en un proyecto de reformas a lo largo de los próximos años. España tiene que tomar más medidas, mejores medidas, y antes que los demás países de la Unión Europea, porque nuestra crisis es singular y porque nos exige muchas más cosas a nosotros y porque, como luego diré, hemos vivido claramente por encima de nuestras posibilidades como nación. Por eso necesitamos indudablemente un proyecto que signifique un nuevo modelo de educación, pero no con fondos presupuestarios solamente, ni con ordenadores, sino con nuevos valores que deben presidir en este ámbito la acción de profesores, padres y alumnos. Es verdad que por encima de todo vivimos hoy la crisis del paro, más de 4 millones de personas, más de 1 millón de familias que no tienen en su seno ningún ingreso derivado de un empleo, 34 de cada 100 jóvenes que no logran indudablemente introducirse en el mercado laboral. Pero es que no solo vivimos una crisis, como acaba de señalar muy bien Rodrigo Rato, vivimos un mundo en transformación. Es que vamos a vivir la crisis de un modelo de sociedad. Es que se ha acabado el tiempo de vivir por encima de nuestras posibilidades. Pero todos, los sistemas financieros que con sus productos tóxicos y sus políticas crediticias en ocasiones desenfrenadas han podido producir el aspecto financiero de la misma. Los gobiernos viviendo por encima de sus posibilidades y las propias personas y familias endeudándonos mucho más de lo sensato. Y ya no cabe ese modelo económico, político y social. Ya no podemos seguir viviendo en esa cultura del todo vale. Se ha roto un equilibrio en una sociedad siempre clave entre el beneficio y el bienestar que disfrutamos y el esfuerzo que desarrollamos las personas. Por eso hablo de crisis moral y por eso me inquieta singularmente cuando en ocasiones en España la política verdad se aleja del día a día y cuando gana la política mentira. De la misma manera que uno de los errores principales que hemos tenido en España es que nos hemos alejado de la economía verdad y hemos hecho de la economía ficción y de la economía especulación un elemento esencial de nuestro desarrollo. Por eso esta crisis es también una crisis de la verdad, porque fundamentalmente esta crisis ha estado presidida por la mentira. La primera gran mentira fue negar la crisis. Y cuando uno se empeña en negar la realidad te acaba arrollando. Durante meses todas las alarmas estaban ya encendidas, pero Zapatero seguía negando la realidad, seguía negando la crisis. No lo olvidemos, durante la campaña última de las elecciones generales últimas, el debate entre Manuel Pizarro y Pedro Solbes fue la expresión de lo que yo entiendo es la política verdad frente a lo que es la política mentira. Y es verdad que así unos ganaron las elecciones y otros perdieron las elecciones, pero quienes no dijeron la verdad ahondaron la crisis. Porque quien se instala en la crisis y niega la verdad de la crisis, ahonda la crisis. Luego la gran apuesta nacional era ver en qué momento Zapatero se decidía a usar la palabra crisis. Y todavía hace pocos meses estábamos hablando de que el gran objetivo de España era el pleno empleo. La segunda mentira es afirmar que la crisis es culpa de otros. Es evidente que hay una crisis global y es evidente que hay una crisis financiera que tiene en Estados Unidos su epicentro. Pero la gravedad de la crisis que pasa
y que caracteriza a España no cabe achacárselo a otros, ni a países lejanos, ni a políticos de terceros. Si no se asume la responsabilidad propia, la única actitud es la resignación. Buscar culpables es solo buscar excusas, pero sin duda exige esta situación que afrontemos comprendiendo la responsabilidad propia que tenemos nosotros de lo que nos ha sucedido. Y la tercera gran mentira de Zapatero es querer hacernos creer que sabe cómo salir de esta crisis. Yo lo vuelvo a decir, lo acabamos de ver en el debate del Estado de la Nación. No voy a analizar medida a medida, pero si yo les digo mi convicción es que en este debate Zapatero ha querido hacernos creer que sabe cómo salir de la crisis y yo creo que es la tercera gran mentira. Las tres últimas elecciones que hemos celebrado en España han significado la historia de tres mentiras. La mentira del 2004, en aquellas elecciones europeas, volvíamos al corazón de Europa. Y hoy estamos en los países PIG, en la periferia peor de la Unión Europea en el ámbito económico. Las elecciones del 2008, las elecciones generales, iban a ser la legislatura del pleno empleo y en otros días iban a ser la legislatura de los 2 millones de empleos. No hace falta que le recuerdes los datos. Pues bien, la tercera mentira en estas elecciones europeas en el 2009 es que vamos a cambiar con este Gobierno el modelo productivo. Como si el modelo productivo dependiese de una ley o de un decreto ley. Como si el modelo productivo de una sociedad fuese simplemente la posible consecuencia de una varita mágica de un Gobierno que ha decidido por la mañana decir que su modelo productivo tiene que ser diferente. Por eso, lo que tenemos que volver a insistir a los españoles es que solo es posible una política económica, una política social que tenga como principal objetivo en España la creación de empleo. Y frente a ello, el subsidio debe ser siempre un paliativo y nunca una solución. Las sociedades subsidiadas están condenadas a caer en la llamada trampa de la pobreza. El subsidio cubre las necesidades de la persona, pero la pobreza de esta va aumentando progresivamente con el tiempo, a la vez que van disminuyendo sus posibilidades de reincorporarse al mercado laboral. Pues bien, estas tres grandes mentiras que acabo de citar y la historia de tres mentiras de tres elecciones han configurado el escenario que ahora estamos. Y hace falta algo más que un proyecto económico, hace falta un proyecto político nuevo, un cambio de rumbo en España que fundamentalmente sirva para afrontar cuanto antes un nuevo ciclo en la historia política de España. Por eso, y voy terminando en este diagnóstico de la crisis, vivimos una crisis moral. Una crisis moral que sin duda acompaña a la económica y que se ha manifestado porque hemos vivido por encima de nuestras necesidades. Y eso no solo es el diagnóstico de una crisis económica, sino es el diagnóstico de una crisis moral. Se han devaluado valores innecesariamente, como el de la dignidad de la persona, dejando sin contenido derechos esenciales de las personas, empezando por el más esencial de todos, el derecho a la vida. Se ha devaluado un valor fundamental para superar una crisis como es la educación. Y en España casi el 30% de los jóvenes abandonó los estudios sin conseguir ningún título y cualificación profesional. Y sin educación es difícil ser empleado. La falta de educación es la mayor fuente de las desigualdades. Y si no afrontamos una reforma de calidad del modelo educativo, si no orientamos nuestro modelo educativo a una auténtica creación de igualdad de oportunidades para nuestros jóvenes, difícilmente podremos salir de la crisis. Y se ha devaluado también innecesariamente, exageradamente, el valor que representa la familia. La familia no solo es la institución básica de nuestra sociedad, en España y en la Unión Europea.
es la mejor institución. Es la mejor institución siempre, en situaciones normales y en situaciones de crisis. Y hace pocos días, en un informe del Wall Street Journal, que precisamente no representa en muchos de esos temas nuestros valores, decía que la red social que supone la familia es lo que sostiene a esas personas que no generan ingresos propios. Por eso aquí hay que dar una batalla sobre los valores. Y no solo es una cuestión de presupuesto. En España tienen que ganar los valores del esfuerzo, de la exigencia, del respeto, de la autoridad, de la excelencia, del mérito, la radical igualdad frente a la lucha de identidades, el de la honradez, el del trabajo, el de la libertad, de la responsabilidad, la primacía de la obligación sobre los derechos. Obligados, sin duda, desde la obligación, sin duda, es como más aportamos a la convivencia en una sociedad. Por eso, esto significa una doble dirección, y voy terminando en el esfuerzo que propongo a partir de las elecciones del 7 de junio. La primera dirección y el primer objetivo de nuestro esfuerzo debe ser la persona. La persona es verdad que es la víctima de esta crisis económica y moral que vivimos, pero la persona va a ser también, el cambio de actitud personal va a ser también el principal protagonismo de la crisis que vivimos, de la transformación que vivimos. Las políticas, las instituciones políticas y financieras debemos estar en la vanguardia de ese esfuerzo que pedimos a las personas. Pero ellos van a ser los protagonistas de la solución de esta crisis. Como algunos tenemos la experiencia de que frente al terrorismo, otro problema moral, fueron las personas, las víctimas, las que hace más de 10 años, con su movilización, con sus capacidades en cuanto a manifestación, con un cambio de actitud personal, fueron capaces de liderar un proceso que luego continuamos los políticos, los gobiernos, las instituciones de justicia, y finalmente han desembocado en que dos mitos que habían arraigado, dos mentiras, dos falsedades que se habían instalado en la sociedad vasca, han muerto este mismo mes de mayo. ETA era una organización imbatible y hoy sabemos que podemos derrotarla, y el PNV parecía que formaba parte del paisaje natural del gobierno del País Vasco y hoy está en la oposición. Dos mentiras, dos mitos, dos falsedades que han sido superados gracias al cambio de actitud moral que hace 10 años tuvieron millones de españoles, cientos de miles de vascos, porque fueron capaces de cambiar su actitud personal. Y lo mismo que hicimos con las víctimas en aquel momento del terrorismo, lo mismo hoy tenemos que hacer de las víctimas de la crisis que hoy padecemos, y que ellos sin duda tienen que ser también los elementos, las personas más activos en la resolución de esta crisis. Por eso digo que esto no es una utopía. Lo que hay que introducir es profundas dosis de humanismo en lo que significa nuestra acción política. Por eso, si esta es la primera gran dirección, la segunda dirección es que tenemos que saber fortalecer a España como nación. Y a partir de ello fortaleceremos más nuestra unión. Y necesitamos más persona, más España y más Unión Europea. Pero en este terreno, en el terreno de la nación, España necesita una rectificación profunda, no superficial. Una nación o un Estado no es lo que queda, no es la resta, sino es la suma de todo lo que existe en tu propio territorio. Y en la Unión Europea se sabe diferenciar claramente las naciones fuertes de las naciones débiles. Y podrás, como parlamentario, tener poco, mucho o regular prestigio, pero tú hablas con la fortaleza de la nación a la que representas en la Unión Europea.
y en la Unión Europea son implacables a la hora de determinar el juicio de la fortaleza y de la debilidad de quien habla y quien determina una posición. Nosotros tenemos que saber rectificar y recuperar una visión nacional de nuestra realidad. Y necesitamos una Unión Europea más real, una España más fuerte, una Unión Europea más real y menos virtual. España exige rectificación y la Unión Europea exige regeneración. Y tenemos que volver a aspirar a que España esté en el puente de mando de la Unión Europea. De la misma manera que Cataluña debe saber siempre estar en el puente de mando de España. De la misma manera que yo en mi tierra vasca he dicho que el gran reto de los vascos es cómo se está en el liderazgo de España, sus hombres, sus mujeres, sus instituciones, sus gobiernos. Y nosotros tenemos que volver a tener ambición por lo que significa España en el puente de mando de la Unión Europea. Ahora, no se puede estar en el puente de mando de la Unión Europea si eres líder en la destrucción de empleo. No puedes pretender estar en el mando de la Unión Europea con un Estado residual. Tú no puedes tratar de perfeccionar en la Unión Europea a través de una nueva agenda de Lisboa lo que significa el mercado europeo y cada día compartimentar más, dividir más, segmentar más el mercado en el ámbito nacional. Tú no es posible que afrontes unas universidades europeas, un proceso como el de Bolonia, buscando la calidad en aquellas universidades y al mismo tiempo siendo incapaces de poder simplemente conseguir que la movilidad de los estudiantes españoles sea una realidad en nuestra geografía, en nuestro territorio. Por eso termino, lo que hace falta es que insistamos en que necesitamos hacer todas estas cosas para poder afrontar la crisis y la nueva transformación en la que vivimos. Y yo creo en la capacidad de España para salir de esta crisis. Creo que hay vitalidad, creo que hay fuerza, creo que hay empuje para hacerlo. Yo creo en la sociedad española. Yo creo que lo que necesitamos son buenas políticas y liderazgos. Tenemos que recuperar la economía verdad, tenemos que recuperar la política verdad, tenemos fundamentalmente que alejarnos de la política mentira, de los golpes de efecto y tenemos que alejarnos de la economía ficción. Podemos salir de la crisis, es de envergadura, no va a ser fácil ni espontáneo. Requiere la fortaleza de la Unión y de España, requiere decir la verdad, requiere unirnos en torno a un proyecto común y unos valores compartidos. Y necesitamos dar la importancia que se merece al desafío de los valores. La Unión Europea tiene que ser una comunidad de valores, porque lo fue en su inicio, en su fundación, y por eso he hablado de la importancia de saber regenerar, rearmar moralmente la Unión Europea. Ese es, en mi opinión, el camino que tenemos por delante. Por eso en las elecciones europeas queremos abrir un nuevo periodo, una nueva etapa, un nuevo ciclo. El anterior ha terminado. Cuanto antes, mejor. Antes se tomarán las medidas, antes se afrontarán los problemas y antes llegará la solución. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Pasamos a continuación al coloquio, que de momento está bastante nutrido. Y hay preguntas, como se puede usted imaginar, referidas a su específica candidatura europea y otras de temas de más generales y de más actualidad. Y por empezar por la actualidad de hoy es algo futbolística. Y no le voy a preguntar por su opinión del resultado del partido de anoche en Valencia, pero sí le preguntan qué le parece que una parte de las aficiones del Barça y del Athletic silbaran al escuchar el himno nacional antes de empezar el partido. Primero, enhorabuena y felicidades. No crean que lo he hecho en mi condición de hincha del Athletic de Bilbao, porque yo soy de la Real Sociedad de San Sebastián. Yo tengo en estos momentos esa enorme ventaja, que estamos en segunda división y que ante los partidos Madrid, Barcelona
y Athletic, Barcelona, yo siempre tengo la respuesta ya hecha. Soy de la Real Sociedad de San Sebastián. Ni siquiera milito en la misma división. Respecto de la segunda parte de la cuestión, pues yo creo que, sin ánimo de exagerar, pero a mí me produce una enorme tristeza que se produzcan los silbidos por esas aficiones en un momento determinado ante el himno español. Me parece algo que no se produce en otras naciones europeas y lo siento y me da una profunda pena y tristeza. Es verdad que no es lo mismo una afición futbolística que lo que pueden significar otras representaciones de una sociedad, pero aunque sea una afición, aunque sea un partido, aunque sea el fútbol, no deberíamos simplemente no darle importancia a lo de ayer. Es un síntoma, no me extrañó, creo que no hay que dramatizarlo, pero es evidente que al mismo tiempo no hay que despreciarlo. Bien, como le digo, hay muchas cuestiones de temas generales, pero también hay algunas europeas y, si le parece, vamos a empezar por estas. Ha hablado usted, como es natural, de la crisis. ¿Cómo cree usted que influye o puede influir la crisis en el presente y el futuro de la Unión Europea? Yo creo que la Unión Europea y sus instituciones se van a poner a prueba, porque la crisis, hemos dicho antes, era una crisis de la verdad, es una crisis de la confianza, es una crisis económica, es una crisis financiera, es una crisis de valores, pero fundamentalmente también es una crisis de la desigualdad. Las crisis de estas características lo que provocan son desigualdades mayores entre naciones ricas y naciones pobres, entre aquellos que tienen un puesto de trabajo fijo y aquellos que tienen el riesgo en su trabajo, aquellos que pueden ser siempre trabajadores y aquellos que pueden dejar de serlo en un momento determinado porque su trabajo es riesgo, iniciativa. Y también va a suceder lo mismo en Europa. Los países del este van a tener un ritmo en la crisis, los países PIG van a tener otro ritmo en la crisis y los países centrales europeos van a tener otro ritmo en la crisis. Y es verdad que una unión tiene, ante esa situación, ante esa desigualdad social, sin duda mayores riesgos que antes. Son instituciones en las que la solidaridad hay que introducirlas, pero todo complica el funcionamiento de la Unión. Yo en estos momentos tengo la responsabilidad de mi grupo, del Grupo Popular Europeo, de la estrategia política del grupo, desde hace 2 años y medio. Y yo siempre les he dicho que tenemos que tener un mapa de la conflictividad, de la crisis social de los países europeos. No solamente son los datos económicos, los datos macroeconómicos, sino que tenemos que estudiar claramente el mapa de conflicto social que puede ir produciéndose en todos y cada una de las naciones más afectadas por la crisis. Eso pone a prueba, sin duda, las instituciones de la Unión. De ahí la importancia de la ratificación del Tratado de Lisboa, que pueda ser ya una realidad cuanto antes, para que el impulso político que está detrás del tratado pueda llevarse cuanto antes a la práctica. Justamente en relación a lo que acaba usted de comentar, hay otra pregunta que va un poco más, digamos, más directa. ¿Cree usted que hay algún riesgo de escisión o de partición en la Unión por la forma especialmente grave o dura que está padeciendo la crisis los países del Este? Yo creo que no. Yo creo que la Unión Europea es el éxito de la libertad, es la historia de un éxito. Creo que eso es un logro extraordinario y creo que, por dura que sea la crisis, no debería poner en riesgo ese avance gigantesco que hoy se percibe, especialmente en esos países que en su momento vivieron en el régimen comunista. Yo creo que no debiera, pero es evidente que vamos a vivir todavía una crisis impredecible, sobre todo en el ámbito social. Y por eso lo que quiero decir es que esto que estoy diciendo es claramente un deseo, pero y un riesgo también.
Pero confío que lo que hemos avanzado, más que nunca lo valoremos y por ello la Unión Europea salga cuanto antes todavía fortalecida más en sus ideas esenciales. Hay aquí una pregunta en una doble vertiente sobre la actual presidencia a cargo de la República Checa. La primera es si tiene usted alguna valoración sobre el desempeño de esa presidencia semestral, y la segunda es si cree que en vista de esa experiencia o de otras sería mejor una presidencia permanente y no rotatoria. Sin duda, la presidencia permanente ya está diseñada en el Tratado de Lisboa. La presidencia rotatoria de la Unión es una manera de limitar enormemente la Unión. Dependemos de la fortaleza política de cada uno de los líderes que en ese momento van a ostentar la presidencia de la Unión. La presidencia de Sarkozy ha sido una presidencia sin duda exitosa, pero fruto del liderazgo personal de Sarkozy. La presidencia checa, todo el mundo sabía que iba a ser más difícil en el terreno político y no iba a estar impulsada por un líder como Sarkozy, y eso se confirma con el agravante también de la crisis interna que está padeciendo Chequia en estos meses, ¿no? Europa necesita equipos políticos. No podemos depender de líderes carismáticos. Necesitamos llevar a la Unión los mejores, en la Comisión, en el Parlamento y en lo que significa cualquier institución de la Unión, y también en la presidencia del Consejo Europeo. Yo creo que la crisis debe significar un arreón político de primera magnitud a la Unión. Debe ser un impulso político a llevar equipos, que es lo que necesita la Unión y que no tiene en casi ninguna instancia. Mi tarea al frente de esa responsabilidad que tengo en el Grupo Parlamentario Popular Europeo es el que haya un grupo político, que votemos lo mismo, que no haya votos nacionales, que voten lo mismo los conservadores británicos que los demócratas cristianos alemanes o los de Forza Italia, pero que se nos reconozca con ideas propias, con valores propios. Y vuelvo a insistir que de eso depende el futuro de la Unión, más que del acierto o el desacierto de una presidencia concreta en un momento determinado de la Unión Europea. Cambiando de registro, ¿es la configuración actual y el marco institucional y de funcionamiento actual de la Unión Europea un factor disolvente o solidificante de los nacionalismos no estatales? La Unión Europea fundamentalmente es un instrumento que sirve para sumar, para adicionar, para agregar. La Unión Europea, en mi opinión, tiene la dimensión mínima para que tengamos voz en el mundo. De la misma manera que yo siempre he creído que España tiene la dimensión mínima para poder tener voz en la Unión. Pues la Unión Europea tiene la dimensión mínima para estar en el mundo nuevo que vamos a vivir. Y eso lo que exige fundamentalmente es que se perfeccionen los mecanismos de participación de todos los europeos, de las instituciones europeas, pero con la idea de sumar. Y evidentemente, vuelvo a decir, no hay ningún escalón que se puede romper. Hace falta la persona, la comunidad, la nación y la Unión. Lo que no se puede ser es un europeo que crea en Europa y no crea en España. Y tú no vas a poder romper ninguno de esos escalones. Y tu fortaleza es, sin duda, la fortaleza de todas las entidades colectivas a las que tú perteneces. Y yo no tengo ninguna duda que la Unión Europea lo que tiene que conseguir es tener ambición política, cohesión, unidad de mercado y, sin duda, voz en el exterior. Pero primero, para tener voz en el exterior, hace falta una política interior, es decir, hace falta una cohesión interior en la Unión. Bien, yendo también a temas de actualidad, hoy en Madrid se va a celebrar, o se estará ya celebrando, una manifestación convocada por la Confederación Europea de Sindicatos, de la que forman parte Comisiones Obreras, UGT y USO, en protesta contra la actitud de la Comisión Europea que preside el señor Durão Barroso frente a la crisis.
el señor Durão Barroso, cuya continuidad parece que está dispuesta a apoyar el actual gobierno español del presidente Rodríguez Zapatero. Las preguntas son tres. ¿Está usted de acuerdo con las críticas que los sindicatos están vertiendo hacia las instituciones europeas, incluido el Banco Central Europeo? Esa sería la primera. ¿Cree, por otra parte, que es posible un suficiente consenso de los Estados miembros en estos momentos para dar continuidad a la presidencia de Durão Barroso? ¿O cree que sería momento de dar un vuelco en esa comisión, al frente de esa comisión? Y la tercera pregunta sería, ¿cree usted que la percepción que parece dominar en la sociedad de que las instituciones europeas no están dando una respuesta suficiente, adecuada o suficientemente coordinada frente a la crisis se puede traducir en una todavía menor participación o mayor abstención en las elecciones del 7 de junio? Bueno, brevemente, los sindicatos en Madrid son en estos momentos el mejor ejemplo de lo que antes decía. Se manifiestan contra Esperanza Aguirre y contra Durão Barroso, pero justamente no dicen nada contra el gobierno que ha generado 4 millones de desempleo, 2 millones en el último año. Eso es una reflexión que tienen que hacer ellos, si parece que es una actitud coherente o no. Apedrear el edificio de la Comunidad de Madrid y protestar contra Durão Barroso, eso parece más bien que es algo así como una estrategia política determinada por una opción e injusta, profunda y radicalmente. Segundo, a mí me hubiese gustado que el presidente de la Comisión hubiese sido escogido y elegido en estas elecciones europeas y que además del cabeza de lista, en este caso yo, además los españoles hubiesen votado por un presidente de la Comisión, un candidato del Partido Popular Europeo, otro del Partido Socialista Europeo y otros de otras candidaturas. Y lo he propuesto, con poco éxito, en el Grupo Popular Europeo y lo he propuesto, incluso lo hemos propuesto en el Parlamento Español. No es así, con lo cual ahora se producirá pues esa ronda de conversaciones de los distintos gobiernos, esencialmente para determinar la denominación de Durão Barroso. Lo digo desde el mayor elogio a José Manuel Durão Barroso, al que conozco, al que trato con frecuencia y que sin duda es un excelente presidente de la Comisión. Pero se lo he dicho a él mismo también muchas veces. En Europa tenemos que ir cada día haciendo unas elecciones distintas de las anteriores. Nos quejamos de que no participe más del 45% de españoles en estas elecciones, pero nosotros tenemos que dar ejemplos de que aproximamos más la urna, la votación, con candidatos que van a ser directamente los representantes nuestros en el Parlamento Europeo y que deben ser escogidos directamente por los ciudadanos europeos y españoles. Y la tercera cuestión, no recuerdo cuál era, pero yo siempre me preocupa extraordinariamente, lógicamente, el alejamiento de las cuestiones europeas, el poco interés, aunque eso sí nos decimos que somos muy europeos, pero es verdad que falta un debate público, no en elecciones, sino fuera de elecciones. Hace falta una gran concienciación del significado de la Unión Europea. Tenemos una tarea gigantesca por hacer todavía. Es un gran reto pendiente. La Unión Europea está por culminar, no solo por el funcionamiento de sus instituciones, sino por lo que es toda una estrategia de comunicación, de proximidad, por parte de esas instituciones a los ciudadanos europeos. La tercera pregunta era si, con esa percepción social de que la Unión Europea no ha respondido adecuadamente a la crisis, ¿cree que la participación puede todavía caer más? Bueno, yo sé que yo he dicho que además de eso hay otros problemas que hacen que esa participación sea entre el 40 o el 50%. Bien, otra persona se interesa porque, considerando que es usted un gran defensor de la Constitución vigente y teniendo en cuenta el papel que la Constitución atribuye a los temas de religión, se pregunta si hay alguna razón por la que usted lleva muchos temas relacionados con la religión al Parlamento Europeo. No llevo temas relacionados con la religión. Lo que trato de votar es en conciencia en esos temas, pero en cualquier caso yo no he llevado ningún tema en particular. Sí tengo yo siempre una inquietud por lo que significa la crisis en su dimensión moral, que no es una cuestión estrictamente religiosa.
que es una cuestión de valores, y que cuando yo tengo un debate sobre educación y hablan de que lo importante es el presupuesto en educación y los ordenadores en educación, yo digo, no, el problema es de valores en la educación. El valor de la calidad, de la excelencia, del respeto al profesor, de la autoridad por el profesor, del interés por el alumno, del esfuerzo, en definitiva, y de que todos y cada uno de las personas que están en el ámbito educativo sepan lo importante que son todos y cada uno de ellos y que cambie su actitud personal. Esa es mi preocupación. Yo no llevo cuestiones religiosas, para eso está la Iglesia. Yo no tengo en estos momentos sotana. Yo lo único que digo es que defiendo, sin duda, en España la dimensión moral que tiene la crisis de hoy. Bien, otro tema que le plantean es si esa oficialidad del catalán que algunos partidos, no precisamente el Partido Popular, reclaman de vez en cuando para el Parlamento Europeo, ¿acercaría o no, o ayudaría o no a acercar a los ciudadanos a la idea de Europa? Bueno, yo voy a explicar la realidad de este tema. En Europa tenemos 20 idiomas oficiales. Cada reunión que hoy tenemos de la presidencia del Grupo Popular Europeo, compuesta por 8, 9, 7, 10 personas, aproximadamente tenemos un equipo en sus cabinas respectivas de 20 intérpretes. Imagínense si llevamos otras lenguas a la Unión Europea. El catalán tiene que ser defendido en Cataluña, pero en la Unión Europea, como instrumentos de comunicación, lo que tendríamos que conseguir es que los europeos nos pudiésemos comunicar en una, dos o tres lenguas. No digo nada del esperanto, me refiero a que la única solución en la Unión Europea es que los europeos dominen dos o tres lenguas. Y el gran debate que tenemos en el futuro de la Unión Europea es de qué forma, además del inglés, podemos conseguir que el español sea la otra gran lengua de comunicación europea. Porque, entre otras cosas, es la segunda gran lengua del mundo. Y, en cambio, en la Unión Europea y en sus instituciones no tiene el trato que se merece en función del número de millones de personas que, sin duda, hablan el español en el mundo. Entonces, yo lo planteo en términos positivos. Yo digo, lo importante, el reto, lo que deberíamos hacer en la Unión Europea, todos, es defender el español como el gran instrumento de comunicación en el futuro de los europeos. Y que escojan, además del inglés, la segunda lengua que corresponde, que es el español. Porque el español se habla como ninguna otra lengua, además del inglés, en los Estados Unidos, porque hay un continente entero, en América del Sur, que solo hablan el español. Y eso hace que debería ser el español, sin duda, la segunda gran lengua europea. Y ese es el reto en el que deberíamos estar vascos, catalanes, gallegos y el conjunto de los españoles. Esa es la ambición o el reto al que antes me he referido. Hablando de su campaña, de la campaña, precampaña más campaña hacia el día 7 de junio, ¿le preocupa que pueda quedar desvirtuada o empañada, o no sé cuál puede ser el verbo, por los casos judiciales o prejudiciales que afectan a su partido? La campaña no. A mí lo que me preocupa es que todos los casos de unos o de otros de corrupción son argumentos para distanciarnos más a los políticos de la gente. Como yo tengo, lo he dicho antes, una especial preocupación en España de que hay un impulso, unos valores de la transición democrática española que están un tanto exhaustos. Nuestra democracia es una joven democracia, de 30 años, pero una joven democracia. La democracia francesa ha necesitado muchas refundaciones, muchas repúblicas. Y nosotros tenemos que saber que hay un momento en el que yo percibo, como político, más que nunca, una distancia, o si se quiere, una falta de aprecio hacia la clase política, hacia los políticos y las instituciones. Y en esos casos y en esos supuestos, solo con el hecho de que aparezcan, confirman a muchos que
hay que tener una distancia o un abismo entre una clase supuestamente decente y la clase política. Esa es mi preocupación, no la marcha electoral concreta. Mi preocupación es más de fondo de lo que puede producirse en función del agravamiento de la crisis en muchas conciencias y en muchas actitudes de españoles. Pues pasando a temas ya más de aquí, de alguna manera su sueño, o el sueño que usted, por el que se esforzó de una alianza constitucionalista en Euskadi, se ha materializado. ¿En qué medida cree usted que ese escenario o lo que ha ocurrido allí se puede trasladar a Cataluña, bien sea en el sentido de que el Partido Popular pudiera acabar alcanzando un entendimiento con el PSC, o en sentido contrario sería más probable una reedición de sus viejos acuerdos con Convergencia? Bueno, yo creo que cada época tiene su época. En estos momentos esa pregunta la contestará la presidenta del Partido Popular de Cataluña. Yo no, porque por mi parte sería una injerencia absurda y ridícula definir lo que debe ser la estrategia del Partido Popular en Cataluña. Yo lo que sí pongo de manifiesto en mi reflexión de estos 30 años que llevo en la política es que lo que parece utopía o parece imposible se puede hacer realidad. Yo recuerdo hace 30 años, lo he dicho antes, cuando yo empecé en la política del País Vasco, a mí me parecía que ETA era una organización imbatible. El régimen anterior había fortificado la idea de aquella organización y tenía también la seguridad de que el PNV era un partido para gobernar toda la vida. Yo he de decir que traté de ir combatiendo ambos mitos, ambas mentiras. Y me fui dando cuenta además que había un problema además moral. Una vez más lo diré. El terrorismo es un problema moral. Porque fundamentalmente no es solo una organización, no, es que en las conciencias de las personas, cuando hay un nacionalismo obsesivo y excluyente, expulsa de esas conciencias todo lo demás, también la dignidad de la persona, y entonces todo vale. El crimen se justifica, la organización tiene sentido, el fin justifica los medios, y por eso digo que cuando hay un problema moral, la solución también debe ser moral, y lo fue. En el País Vasco, las víctimas, su movilización, aquel fenómeno de Erma fue determinante, decisivo, cambió su actitud personal, y hoy estamos como estamos. Y aquello que parecía imposible, hoy es una realidad. Pues eso es lo que yo he aprendido en 30 años en la política. Un problema de dimensión moral, una solución de raíz moral, una nueva actitud personal, y hoy tenemos la esperanza de que por primera vez tenemos un gobierno que es un gobierno de los dos grandes partidos constitucionalistas en España. Bueno, eso a mí me parece que ha sido muy importante. En Cataluña, los dirigentes del partido tendrán que explicar cuál es su sueño, cuáles son los mitos o las mentiras que hay que saber derrotar y qué personas, cuántas personas y de qué manera pueden, sin duda, también construir una alternativa política para Cataluña. Pues hablando en sentido contrario, no de alternativas, sino de conjuntos, ahora mismo surgen muchas voces, o a menudo surgen voces recordando lo que ocurrió en una experiencia que usted conoce por los años que lleva en la política, que fueron los pactos de la Moncloa como forma de hacer frente a una crisis grave que en aquellos momentos vivía la economía española. Y muchos recuerdan aquellos tiempos y reclaman un amplio consenso, un tender puentes entre las grandes fuerzas políticas para afrontar de forma igual o parecida o semejante la actual situación. Parece que lo piensa todo el mundo, menos quienes deberían ponerse en marcha para hacerlo. ¿Usted esto qué opina de ello? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo valora? Yo creo que en los pactos que se llaman de Estado, yo participé en uno de ellos, no participé en el de la Moncloa. Rodrigo probablemente tendría muchos más elementos de juicio para valorar aquel pacto, pero mi experiencia personal, el pacto por las libertades, el pacto de Estado. Un pacto de Estado siempre es la consecuencia de la superioridad moral de una idea previa, que está instalada previamente.
aquel pacto por las libertades fue sin duda la consecuencia de la superioridad moral de un proyecto en el que consistía combatir al terrorismo con y solo con el Estado de Derecho, y de que no cabía ni diálogos ni negociaciones con los terroristas. Bueno, la superioridad moral de aquella idea, la superioridad moral de las víctimas, dio lugar a ese pacto de Estado. Pero el pacto de Estado siempre es la consecuencia de la superioridad moral de una idea. Con eso estoy diciendo que lo importante es que una idea gane. Si gana la idea de que hace falta una rectificación en ámbitos españoles en la austeridad, y esa idea gana y tiene una superioridad moral y política, pues se deberá hacer un pacto de Estado sobre esa idea que ha ganado. Pero lo primero es que tengamos claro sobre qué ideas podemos asentar una superioridad moral para afrontar la crisis económica en España. Las reformas, la austeridad, lo que pueden significar protagonismos singulares de las pequeñas y las medianas empresas. Primero hay que encontrar esa superioridad moral de esa idea, de esas ideas. Lo que es muy difícil es hacer un pacto de Estado sobre la nada, simplemente por la fotografía, sin ideas que han demostrado previamente su superioridad moral. Pues continuando en el sendero de las ideas, ¿cree usted que el Partido Popular debería explicar más su programa económico, social y fiscal, además, o en lugar de criticar tanto el del Gobierno? Y si no lo hace, ¿hay algún motivo para que no lo haga? Y complementariamente a esto también le plantean si no cree que a veces el Partido Popular anda corto en capacidad de convencer a la sociedad para que le vote, y cuál sería el motivo. Me acaban de nombrar candidato. No estoy en las mejores condiciones para hacer la autocrítica o la crítica a mi partido. Yo creo que construir una alternativa en general en la Unión Europea es difícil, y diría, y gracias a Dios. Los conservadores británicos pues están construyendo una alternativa ya desde hace muchos años. Y Angela Merkel construyó una alternativa, o la CDU alemana, fueron años, cuesta. La construcción de una alternativa significa un proceso. Y yo, claro que sé que el Partido Popular tiene que ir adquiriendo más nervio político, más envergadura. Y tenemos que hacer mejor las cosas, eso es seguro. Pero hay que hacerla paso a paso, elección tras elección. Ahora tenemos las europeas. Lo que pedimos a los españoles es que confíen no exactamente en todo lo que hace o deja de hacer el PP hoy, sino en el proceso de alternativa que significa para España. Mejor las cosas las podrían hacer todos, empezando por quienes habla. Pero yo creo que hoy el PP, lo importante, lo que yo quiero insistir, es que debe abrir, como en el año 94 hizo con aquellas elecciones europeas, una nueva etapa, un nuevo ciclo en la política española. Porque el anterior ya ha muerto. El anterior ha dado de sí todo lo que tenía que dar. Siempre sucede lo mismo. Hay situaciones en las que ya ha terminado lo anterior y cuesta que arranque lo nuevo. Bueno, mi opinión, evidentemente parte interesada, cuanto antes mejor. Cuanto antes, cuanta más confianza tenga esa alternativa, antes mejorará algunas deficiencias que hoy pueden algunos reconocer en nuestra opción. Una persona señala que hace unos días, hace unas fechas, aparecieron unas declaraciones atribuidas a usted en las que señalaba, o presuntamente señalaba, porque esto siempre hay que decir presunto, que la inmersión lingüística generaba ignorancia. La pregunta es doble. La primera es si se reconoce usted en esas declaraciones, y la segunda es si considera que después de llevar aplicando ese modelo más de 20 años en Cataluña, la realidad contradice o avala esa opinión presuntamente expresada por usted. Yo me refiero siempre a mis propias convicciones y, evidentemente, mis convicciones personales, familiares. Yo procedo de un pueblo muy pequeño, de Ibarranguelua, de Vizcaya. Mi abuelo
Era una persona que nació en ese lugar, su padre era un médico de pueblo y siempre, ya era coetáneo de Sabino Arana, perdonen este relato. Eran amigos, se conocían. Y siempre mi bisabuelo representó lo contrario de Sabino Arana. Se esforzó para que sus hijos no se encerrasen en Ibarranguelo. Se esforzó toda su vida para que ellos supiesen dominar bien el español. Incluso, pero eso es una cuestión familiar, llegó a prohibir, estamos hablando de 1890, no estamos hablando de Franco, prohibió que hablaran el vasco en su casa, para que sus hijos hablasen bien el español. Y como solo hablaban vasco, hizo ese esfuerzo. Y al final mi abuelo pues dominó con naturalidad el vasco y el español. A mí me parece que esa mentalidad, que es una anécdota familiar, pues a mí me hace una vez más insistir en la importancia de mentes abiertas que sean capaces pues de entender que en las lenguas lo más importante de ellas es nuestra capacidad de comunicación, no es política. Una lengua es un instrumento maravilloso para comunicarnos con los demás. Y lo que se trata en este terreno, en mi caso, solo es hacer una defensa del papel importantísimo que el español puede desarrollar en el mundo en el que vivimos. Bien, estamos ya muy mal de tiempo, pero don Javier Lumbiarres quiere hacer una pregunta directamente con micrófono. Si se lo acercan, le ruego concisión, por favor. Nuestro agradecimiento por haber destacado la crisis de valores. Y respecto a esto, quisiera saber si los políticos son conscientes de cómo impiden que los ciudadanos podamos reclamar los derechos que nos violan. Por ejemplo, con la ley contra la violencia de género, el servicio militar obligatorio solo para varones, la especulación del suelo, todo esto viola el mandato de no discriminar por razón de sexo y de impedir la especulación. ¿Lo saben? ¿Cómo no podemos acudir a la justicia? ¿Por qué? Tengo información sobre esto si alguien la quiere. Muchas gracias. Pues yo no tengo... Si me la da a mí también entenderé mejor su pregunta y por eso le pido que me envíe la documentación. Bien, pues la última pregunta que le podemos plantear es respecto del modelo de educación. Hay muchas preguntas, pero intento resumírselas. ¿Qué política plantea respecto a la financiación de los estudios universitarios de grado y posgrado? ¿Qué pueden esperar los profesores de la enseñanza privada de ese modelo? ¿Qué política de becas propone? Y si promoverá el establecimiento de una carrera profesional de los docentes. Hay más, pero... Bueno, vamos a ver. Yo creo que en estos momentos, en mi intervención, yo fundamentalmente he querido dar a la educación toda la importancia y el valor que se merece. A mí me parece que esto es una labor que tendrá sus réditos en un plazo no muy lejano si se afronta. Y en ese sentido y en ese terreno, todo lo que significa potenciar la calidad, potenciar la materia que indudablemente debe dar un profesor, la propia formación del profesorado, las becas y todo lo que significa en el fondo esfuerzo, a mí me parece que está sin duda marcando el camino de la esperanza y del futuro. En estos momentos la tragedia que vamos a tener es sin duda con personas que a los 45 años no están en el empleo, es que se ha destruido su puesto de trabajo y esa destrucción de puesto de trabajo no les va a devolver a la vida laboral. Lo que sucede es que eso es especialmente trágico en los chicos de 18 años, que pueden ver que el horizonte del desempleo es el único que tienen. Bueno, nosotros tenemos que hacer por ello un gran esfuerzo con las materias que usted preguntaba en los próximos años en materia de educación.
y tenemos que conseguir no solamente algo en el presupuesto, sino que tenemos que, sin duda, concienciar de un cambio muy profundo y muy radical, y hay que tomarse absolutamente como una gran prioridad. Y aquí sí que estaríamos ante una de las políticas de Estado relevantes, definitivas, que en España se podrían hacer en la medida que antes nos pongamos de acuerdo en cuáles son los criterios esenciales que deben definir la educación en España y en la Unión Europea. Le había dicho que era la última, pero queda una que no puedo omitir. ¿Participa usted de la creencia de algunos de que las elecciones europeas son algo así como unas primarias? ¿Es la última pregunta ya? Es la última, sí. No, yo quiero decir, ya que es la última pregunta, no sé lo que son las elecciones primarias. Es decir, a mí me está pasando una cosa con los años, que cada día sé menos en la política. Cuando me dicen las encuestas, pues yo no sé cuáles son las que nos convienen, las que son buenas, malas o regulares. Los debates, pues mire usted, yo no sé si he salido bien, mal o regular. Yo cada día entiendo menos. Y en este sentido y en este terreno no sé lo que son unas elecciones primarias. Yo solo sé que soy candidato en unas elecciones y que uno tiene que trabajar muchísimo en estas elecciones. Yo creo que son, lo he dicho, más que unas elecciones primarias, son unas elecciones en un momento singular para España. Y yo creo que es un momento, de todos los que yo he vivido desde el año 77, primero con la UCD y luego con el Partido Popular, he de reconocer que es el momento en el que yo tengo más incertidumbre. Nunca he tenido tanta inquietud y he vivido momentos difíciles. Es decir, he vivido el golpe de Estado, el intento de golpe de Estado, viví todos los sucesos en el País Vasco, los acontecimientos en aquella sala de Guernica, tantos fenómenos terroristas, muertos. Bueno, y ahora tengo una especial inquietud. Una especial inquietud. Yo tengo la sensación de que es el momento más delicado. Y por eso yo lo que digo es, estoy seguro que hay que abrir una nueva etapa en la política española. Pero una etapa con una rectificación profunda. Es algo más que cambiar de una sigla por otra. Es afrontar una situación especialmente complicada. Bueno, esa es la reflexión. Pero ya que estoy aquí, yo quiero volver a insistir en la presencia de Rodrigo Rato en este acto. Hace unos días nos hicimos una foto, aquel gobierno del año 96. Y esa foto, sin duda, para mí significaba mucho, porque es una foto que, en mi opinión, confirma que nuestro único aval de futuro es la lealtad con el pasado más reciente. Y yo quiero volver a insistir que para mí tiene mucha importancia la presencia de Rodrigo Rato hoy conmigo en Barcelona, porque no solo es una expresión de su amistad y de su lealtad, sino también tiene, en mi opinión, el significado de decir que Rodrigo Rato nos dejó la mejor herencia económica que ha tenido España a lo largo de la democracia. Y si este es un acto que, en el fondo, siempre parece un homenaje al candidato, yo quiero decir que hoy me parece que en Barcelona es un buen lugar para que yo le dé las gracias por todo lo que Rodrigo ha hecho para que España haya estado a la cabeza de la Unión Europea en el terreno económico en estos años. Muchas gracias a todos. Muy bien. Pues, en nombre de la organización y de los patrocinadores, Luis Pinós, responsable territorial de Red Eléctrica de España, cerrará el acto, por favor. Sí, buenos días a todos. Y, repito, en nombre de los patrocinadores, Asistencia Sanitaria, Renfe y Red Eléctrica de España, quisiera agradecer a don Jaime Mayor Oreja su intervención en el día de hoy, así como a don Rodrigo Rato por su presencia en el acto, a todos ustedes asimismo también la presencia en el día de hoy e incluso recordarles que el próximo día 19 tendremos aquí a Oriol Junquera y les esperamos a todos ustedes. Buenos días y gracias a todos.